están? ¡Qué gusto saludarles! Muchachos, ¿cómo están? Muchachas, ¿cómo están? Qué bueno que haya más mujeres, ojalá. Y Lady Wu, ¿cómo está? ¿Cómo qué cosa? El potro, el único. Qué gusto tenerlo. Ay, Carlita también, de Wu, que anda muy sensible en las últimas horas. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Hoy vamos a hablar de cosas falsas. Cosas falsas, como el amor del papá de Luis Miguel a Luis Miguel. Falso. Cosas falsas, ¿qué más? El amor de Cristian al potro. Verdadero, ese es interesado. Lo único que te interesa es su dinero. ¿Sí o no? Lo único que te interesa es su cuerpo. El Cristian, el potro. ¿Eh? Puerco. Su puerco, lo único que te interesa es su puerco. ¿Qué más, señora? A ver, señora, ayúdeme. Cosas falsas. Las promesas de cualquier candidato, ¿no? ¿Qué más? La joyería, los productos que vende Rivas, que de joyería, puro plástico, la joyería de Rivas. Llega acá vendiendo oro de 14 quilates, ¿no? De 14 plásticos, más bien. ¿Qué más? La reconciliación de Sarita con sus hermanos. Qué falsa, ¿ya viste que hasta la llamada salió ahí Rivas? Queremos saber dónde está, pásame el doctor. Hasta en Speaking in English estuvieron ahí peleando. Impresionante. ¿Qué otra cosa falsa? A ver, ahora hay todos. A ver, dime. Las lociones del Markovich, falsas. Señora, señor amigo que nos ve, ¿cuántas lociones en la oficina falsas no ha olido? La verdad, ¿sí o no? Una, o porque te tienes que poner cada 5 minutos la loción porque se va el olor, o es tan fuerte como el clarasol, ¿no? Que ya toda la oficina ya huele al del cubículo de al lado, ¿sí o no? Amigos que me están viendo en la oficina y a los que les pasa ahorita le están bajando el volumen. ¿No? Me estás desenmascaración con mis perfumes nice. Bueno, cosas falsas. ¿Qué otra cosa falsa? La cuarta transformación. Digo, a ver, en cuestiones de justicia y no corrupción todavía no vemos ahí cosas fregonas, ¿estás de acuerdo? El chupacabras. No, sí existe el chupacabras. El potro, no, ¿en serio? No, si me dices tú que existe, sí. No existe, pues. ¿Qué otra cosa? La operación de Mijares. La operación de Mijares. Bueno, yo no voy a hacer ningún comentario, Mijares, ya. Cosas falsas. El matrimonio de Peña y la Gaviota. No. ¿Qué otra cosa falsa? La cuarta no, ya. La oposición a la cuarta transformación. Eso es más falso que tú jurando que ya no vas a tomar, Rivas. ¿Qué más? El atún en lata. Pura soya, ¿se acuerdan? Que uno iba al súper que haciendo dieta, ¿no? Pura soya. No, según tú, pura proteína después de ir al gimnasio. El Rivas hasta de la lata, señora, comía el atún, ¿sí o no? Yo no veía yo avance. Y él no veía avance, ¿no? Entonces se empezaba a hinchar. Pues pura soya, ¿no? De repente solo un brazo se le hinchaba. Solo una pierna se le hinchaba, ya caminaba así como muñequito de tianguis falso. ¿No? Bueno, el atún en lata, pero en estas fechas se ha descubierto que el bacalao es falso. Lo único que nos faltaba en estas fechas, que el bacalao noruego es de Puebla. Ay, sí, no, que el bacalao noruego no es bacalao, es de Xochimilco. Es de Xochimilco, el bacalao noruego de Xochimilco, dice. Saludos a los pescaderos y a todos los que salen todas las mañanas. Y saludos también, pues, a los que venden pescado falso. A ver, mándales un saludo, ya es tarde, ¿no, Cristian? Digo, no se pasen. Ahí les va. Oceana, que es una reconocida organización internacional dedicada a la protección de los océanos, descubrió que en México se vende como bacalao una serie de especies que no son bacalao. Se los digo ahorita, todavía estamos en noviembre, para que...
Y tú sintiéndote fifí. Llega ya diciendo, traigo bacalao noruego. Era trucha, ¿no? Y así de repente la esposa arriba, oye, trae un chorro de espinas, era trucha de la Marquesa. Saludos a la Marquesa. Es más, dice esta organización Oceana, que de 10 bacalaos vendidos en México, de 3 a 4 son falsos. Ay, imagínate, la organización dice que de 10 bacalaos vendidos en México, 15 son falsos. Fíjate, según el ADN, uno va a restaurantes, la investigación de Oceana, y en lugar de bacalao, o en los mercados, no solo en los restaurantes, en los comercios, en lugar de vender bacalao, te dan mero, esmedregal, ¿es róbalo o robalo? Róbalo, ¿no? Perdón. Sí, porque no lleva acento, ¿verdad? Róbalo es otra cosa. Róbalo. Sí, porque ahí. ¿Vas a querer el róbalo? No, espera, como el róbalo, ¿dónde está el acento? ¿No? Esmedregal, róbalo, merluza, tilapia, raya y tiburón. ¿No? Yo estaba pensando, no, esas te dan cacalao. Muy buen provecho a todos los que están desayunando ahorita. Que es una especie endémica de las playas mexicanas, ¿no? Es muy... Fíjate, imagínate, esmedregal, mero, ¿no? Tú allá luciéndote en la cena de Navidad, ¿no, Maricho? Con el bacalao noruego. Los ahorros de todo el año en tu bacalao noruego, y era tiburón. Los lugares en donde más se sustituye son, según la nota que reporta en un diario nacional estas cosas, es en las pescaderías hay un 55% de incidencia, en los restaurantes 40% de sustitución y 4.5% en supermercados. O sea, es más fácil que encuentres un bacalao, que sí es bacalao, en un supermercado que en un restaurante o en las pescaderías. Ahora, eso es lo que dice el estudio de Oceana, ¿no? Porque seguramente ahorita muchos que tienen negocios de pescado, ¡oye, no! Se van a enojar conmigo. ¿Cómo que 40% de sustitución? Aquí nomás sustituimos el 20%, ¿no? Así que aguas. Más cosas falsas esta mañana. A ver. Guanajuato. Saludos. Hace mucho que no hablamos de Guanajuato. Otro estado, ¿qué? Las momias. Ya Carlita va el viernes vas a ir a León, ¿verdad, Carlita? ¿Ya sacaste visa? Ya sacó visa. Ya muchos ya se sienten ya con la doble nacionalidad, ¿no? No, soy de Guanajuato. ¡Ay, perro! Traes la doble nacionalidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, Guanajuato. Saludos, Guanajuato. Muchas gracias por vernos. Y la capital de Guanajuato, niño, es... ¿De cuál? ¿De cuál? El niño es más fácil, más falso. Nuestro niño historiador, más falso que nada. Nos hizo quedar mal. Nuestro niño, el niño genio, más falso que... Capital de Guanajuato, ya está con Pedrito googleando los dos. Sácate el celular, hermano. Capital de Guanajuato. León, dice. León, dice. A ver, amigos de Guanajuato, ¿qué hacemos con el niño? ¿Qué hacemos con...? Pues nos lo sonamos, ¿no? Súbete a la cabina para que te den unas nalgadas, niño. ¿Cómo que León? Como es la capital del calzado, ha de decir, pues también es la capital del estado. ¡Guanajuato! Bueno, mira, Maritza fue a decirle, Irapuato, iba el potro, ¿no? Silao. Llegaba Maricho, el cubilete. Iban diciendo, llega Manolo a decirle, no, imagínate, Manolo llega a decirle, Querétaro. Dice, pues como es la misma carretera, es igual es la capital, ¿no? En una vez es la capital. ¡Guanajuato! Guanajuato. Saludos a la capital, Guanajuato. Bueno, resulta que en la capital del estado que usa... ¿Se acuerdan que un día les conté de Pisa y Corre? No sé si se acuerdan de las patrullas estas de lujo en Guanajuato. Que Carlita cuando va a Guanajuato nada más va a cometer delitos. Se roba pastelitos, va bien entallada por si la suben a un Corvette. ¿No? No es Dubái, niño, es Guanajuato. Y tampoco es León.
es Guanajuato, ¿no? Bueno, Guanajuato, que tiene patrullas Chevrolet Camaro, Ford Mustang, hay Cadillacs, Chevrolet Corvette, ¿no? Que cuando uno ve los niveles de violencia, de inseguridad, comprobamos que esas patrullas han hecho un excelente trabajo en dos rubros que impactan a la delincuencia en Guanajuato. En ninguno y en ninguno. Falsos. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de eso, no? Además, chaparritas con los baches que hay allá en Guanajuato, ¿no? No, hasta nos burlamos, ¿te acuerdas, Potro? De cómo íbamos a pasar, cómo pasan los policías, ¿no? En diagonal, dándole vuelta, ¿no? Bájate, pareja, no, para que no se raspe lo de abajo. Cámara, súbete, vámonos. Y persiguiendo al criminal, ¿no? Bueno, pues ahora ya, hablando de cosas falsas, además para combatir el crimen, porque esto nos lo vendieron como vamos a combatir el crimen. Pues ¿cuál combatir el crimen si Guanajuato está de la fregada, ¿no? De la fregada. Bueno, pues ahora allá llegó Tony Stark. No, ese no es Tony Stark. No, él no es Tony Stark. Él no es Tony Stark. Que no es Tony... A ver, yo sé que sí, yo sé si... Es bien sabroso, está bien sabroso, sí es, dice Carla. A ver, yo sé que sí es. Me refiero a que ese no es el Tony Stark que llegó a Guanajuato. Porque como estamos hablando de cosas falsas, el alcalde de ese municipio le pareció divertido llevar... Yo me imagino que contrató, porque pues no son cosas que se den a detalle. Ojalá y dé información a un imitador de Tony Stark. Que para... ¿no? Antonio Estrada, ¿no? Tony Stark, me imagino que con dinero sacado del bolsillo del alcalde, ¿no? Porque no creo que un alcalde sea tan ocioso y irresponsable como para andar desperdiciando en shows deprimentes el dinero de los guanajuatenses, ¿no? El dinero además no solo de los guanajuatenses, del resto de los mexicanos de este país que pagamos el presupuesto de los municipios, incluido el de Guanajuato. No creo que sea capaz de andar gastando el dinero público en estas, ¿no? Sí le da un aire, ¿no? ¿Eh? Sí le da un aire, ¿no? No, pero sí se parece, ¿no? ¿En serio, don Alejandro Navarro? Que es el alcalde de allá. Pero además, como es tan divertido perder el tiempo mientras eres funcionario público y con tal de salir en la tele, el alcalde llevó al imitador a hablar con las policías y bromear sobre que, como es Avenger, ¿no? Como es Avenger este compa, y venció a Thanos. Fíjate, a Thanos en Guanajuato, pues que pase algunos consejos ahí con los policías para combatir el crimen, porque le ganó a Thanos. No, pues qué pero tanates, ¿no? No, pues qué Thanos. ¿Qué dirá el familiar de alguien asesinado por la violencia en Guanajuato? Por la violencia en otros municipios de Guanajuato, en ese estado. ¡Ay, mira! ¡Qué divertido! El alcalde llevando a Tony Stark y su imitador para darle consejos a los policías para combatir la violencia. No sé si como broma para llevarlo con los policías y que le dé unos consejitos ahí para combatir el crimen. Ay, mira, ahí está Tony Stark dándole unos consejos a la policía para que combata la delincuencia que mató a mi papá, a mi esposo, a mi hijo. Qué chistoso, ¿eh? Todo falso, pirata como la seguridad, pirata como la justicia y pirata como la punibilidad en los delitos allá en Guanajuato. Piratas, falsos, fake, como la salud a la que tenemos derecho en este país. Sí, cómo no. Fake también como la salud a la que tenemos derecho en este país. Miren la foto que se hizo viral en los últimos días. El usuario Navibanken subió a Twitter esta imagen que revela lo falso del derecho a la salud en estas nuevas épocas de transformación. Ahí está. Es la Clínica 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlalnepantla, en el Estado de México. El tuit decía: enfermos sufriendo en los pasillos. Vean nomás. Sin camillas. Esta es la cuarta transformación, es lo que decía el tuit. Y estas imágenes nos van a permitir hacer un toca, informa y aprende.
justo en el momento en que lo iba a hacer, desapareció la imagen. Se cancela el toca. No, ¿ya lo tenemos, Carlita? Venga, ahí viene el toca. Aquí está. Ustedes tienen la imagen, a ustedes les va a aparecer la imagen. Es la escena que mandó Iván, este usuario, de cuántos pacientes. Ayúdenme a contar los pacientes. Fíjense nada más, que yo no me imagino cómo la deben de estar pasando para que además la clínica a la que tienes derecho a ir para que te brinde servicios de salud no tiene una camilla para ofrecerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pacientes en un pasillo, sentados medio recargados, adoloridos, con suero, recuperándose, a lo mejor esperando a ser operados. Ahí está la escena, miren nada más. Para ellos, ¿cuántos integrantes del personal de esa clínica? 1, 2 y 3. 3 para 13, si es que los estaban atendiendo. En una de esas iba pasando por ahí, señora, levante las patas y córtese las uñas, no me ande raspando el piso de la clínica. Así te dicen, ¿no? Córtese las uñas, no me ande raspando el azulejo de la clínica, ¿no? Además, para rematar, una cosa que me llama la atención. Dijo, ¿qué más queda más que buscarle aquí el humor? 1, 2, 3, 4, 5 y este también. 6 pacientes. ¿O que se están haciendo los chistositos imitando a un diputado trabajando mientras duerme en su curul? ¿O que de plano sí la están pasando re mal? Porque en este país no hemos podido brindar servicios de salud de primera. ¡Qué divertidas las cosas falsas en México! Sobre todo cuando no te toca ir a un IMSS a pedir cita, a pedir que te traten, a pedir que te saquen la radiografía, esperar cuántos meses y ojalá no te mueras en la espera. Impresionante. Impresionante. ¿Tiene usted alguna imagen o video donde pacientes reciban los inmaculados, ejemplares perfectos y recientemente transformados servicios de salud en México? Échenmelos y mañana los presentamos aquí en el programa en Twitter, @NachoLozano. Dígame de dónde sacó la foto o el video y hacemos que aparezca en esta pantalla su denuncia sobre lo falso de tener salud de calidad. Ayer decíamos fue el Día Internacional de la Lucha contra las violencias que padecen las mujeres en el mundo. Y bajo el lema de Ni una menos, se manifestaron en Chile. Voy a empezar primero en Chile. En Chile, las imágenes de las mujeres que salieron a la calle de una manera distinta, a hacer algo totalmente distinto. Salieron a las calles de Chile a protestar contra la violencia que padecen, la violencia machista. Y miren cómo lo hicieron. ¡Es femicidio! ¡Impunidad para mi asesino! ¡Es la desaparición! ¡Es la violación! Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. Esto en Chile. ¿Qué pasó en México ayer? ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! 2.833 mujeres han sido asesinadas en México en lo que va de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Razón por la que este jueves se registraron manifestaciones en la Ciudad de México y en varias ciudades del país para exigir justicia y un alto a las agresiones contra las mujeres. Alrededor de 4,000 personas salieron a las 17 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino con pancartas en donde se leían las consignas y la leyenda Ni una menos.
A pesar de los cercos metálicos, de madera y de plástico que se instalaron para proteger los monumentos de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, el grupo de encapuchadas con paliacates y vestidas de negro que pasó antes de la marcha denominada Ni Una Menos, logró vandalizarlos con pintas y destrozos. Elementos de seguridad cercaron el contingente para aislarlo del grupo de personas que caminaban destruyendo paradas del Metrobús, luminarias, mobiliario urbano y atacando a medios de comunicación. Elementos de seguridad conformado por hombres y mujeres armados con escudos trataban de evitar pintas en monumentos como al hemiciclo a Juárez y la Catedral Metropolitana. A las 7 de la noche, en la calle de 5 de Mayo, un grupo de personas que realizaba pintas fue encapsulado por varios policías. De forma simultánea, en el Monumento a la Revolución, se llevó a cabo una velada donde participó la mamá de Lesbi Berlín Rivera, quien fue asesinada en Ciudad Universitaria por su novio. Posteriormente, los participantes de la velada se encaminaron al Zócalo con cruces rosas y veladoras en mano. Su marcha se llamó Por las que ya no están. Los cinturones de seguridad implementados por el gobierno capitalino también se hicieron presentes para resguardar los edificios y comercios con playeras blancas. 4.500 servidores públicos se apostaron en las calles. La marcha terminó con un mitin en el Zócalo capitalino. En varios estados del país también se manifestaron contra la violencia hacia las mujeres, como lo fue en Chiapas y el Estado de México. Karina Muñoz, de Pisa y Corre. Y estos son los periódicos esta mañana. Excelsior. Ante la ley de plata o plomo, jueces piden seguridad. Consejo de la Judicatura Federal destina 188 millones de pesos a vigilancia debido al clima de violencia. La Judicatura ha brindado vehículos blindados, escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de justicia. Reforma. Acusa el agrogolpe mortal. Cortan de tajo 5 programas para 2020. Advierten productores riesgos en suficiencia alimentaria del país. Subirán importaciones. El Universal. Discrepan por recesión técnica en México. Economía y la 4 trimestres sin crecimiento. Moody's ve fase negativa y banqueros estancamiento. El Fondo Monetario Internacional le da un colchón con crédito. El Financiero. Confirma Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hubo recesión. Hoy estancamiento. Expertos, en 2020 faltará una nueva política industrial. El Heraldo. Colombia. Duque citó para hoy a convocantes del paro. Tras reunirse ayer con las centrales sindicales en la mesa de concentración, el presidente convocó para hoy al comité organizador de la protesta del 21N. La Razón. Bolivia. Áñez nombra vocal a Romero, que desecha elecciones en enero. Romero señala que 120 días serán suficientes para el proceso. La presidenta deja al Tribunal Constitucional Plurinacional la decisión de ampliar su mandato. The New York Times. Los votantes negros abogan por respaldar a los candidatos a ser más. Muchos rechazan la idea de que la representación es igual al azar. Y ahora vamos con el asunto del que muchos están hablando. Es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Escala el asunto de la masacre en Sonora contra la familia Levarón y ahora se pone sobre la mesa una palabra de la que vamos a estar hablando durante las próximas semanas, meses o tal vez años. Terrorismo en México. Brian Levarón, a nombre de su familia, pidió a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que el gobierno de los Estados Unidos de América declare a los grupos del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. Organizaciones terroristas extranjeras. Él es parte de la comunidad que fue atacada el pasado 4 de noviembre en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora, en el que murieron 9 personas, 3 mujeres y 6 menores. La petición fue publicada este domingo y necesita recibir 100,000 firmas antes del 24 de diciembre de este año para recibir así una respuesta del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. En la solicitud se detalla que los cárteles mexicanos cuentan con recursos aparentemente ilimitados, que ha resultado casi imposible detenerlos, que dirigen las principales redes de trata de personas, que secuestran, que extorsionan con total impunidad. Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato, dice esta convocatoria, han invadido las fronteras y creado una crisis internacional. Esta familia le llama las cosas por su nombre.
esta familia haciendo una convocatoria a nivel internacional dirigida particularmente al presidente de los Estados Unidos de América. La comunidad mormona asegura que los grupos delincuenciales mexicanos son los que trafican opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo y ultramortal a Estados Unidos de América. El texto firmado por Brian LeBaron concluye: no podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir al crimen organizado. Y termina diciendo: son terroristas y es hora de reconocerlo. Para el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, una eventual declaración de terrorismo sería inconveniente e innecesaria. ¿Por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está nuestra Constitución. Entonces, lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Y eso México no va a estar de acuerdo. Ayer en su informativo radiofónico en Radio Fórmula, Julián y Adrián LeBaron conversaron con mi colega Ciro Gómez Leiva sobre la reunión que tendrán el lunes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les informen sobre los avances en la investigación de la masacre. Adrián no estuvo de acuerdo con la declaración del canciller Marcelo Ebrard. Yo entrego mi corazón sangrando del dolor y de impotencia. Entonces, Obrador, él dice: yo no le voy a decir a nadie sobre los avances de las investigaciones, pero a la familia sí. Pues entonces yo tengo que tomar la situación y a ver con qué cara me dan los avances. Yo quiero entrar y decirle a mi familia: quiero entrar, que nos dé el reporte y en silencio salirnos. Perdóname si soy un cínico y perdóname por decirle también al canciller de que él sí se atrevió a decir que es terrorista, un asesino que entró en Walmart en Estados Unidos y mató a unos compañeros mexicanos, y ahora está diciendo que más de 20 o 50 personas que acribillaron a unas mujeres Y niños. unas mamás con sus hijos cerca de su casa. A esto no hay que llamarle terrorismo. Nosotros no podemos aceptar que el presidente de México nos pida que les demos abrazos a los que nos están asesinando. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no permitirá que los Estados Unidos de América hagan una declaración de terrorismo en México. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. Lenzo LeBaron, habitante de la comunidad de La Mora, lamentó la declaración del presidente López Obrador. Cuando ves la escena que yo vi personalmente de niños y mujeres tiradas en el suelo, llenos de balazos y carros quemados y seis personas o 5 personas calcinados, también entre ellos niños y mujeres, no sé cómo no le pueden llamar terrorismo. Sembraron el terror, están sembrando el terror en todo México. Y también aquí en DPC criticó la estrategia de abrazos y no balazos. Si él les quiere ir a dar abrazos a los que lo quieren balacear a él, quiera verlo, pero yo sí he estado bajo fuego, a mí sí me han balaceado, y créeme, lo último que quiero es un abrazo de ese tipo de personas. El poeta Javier Sicilia, Julián y Adrián LeBaron se reunieron en la Ciudad de México, donde acordaron marchar juntos a Palacio Nacional en enero próximo. Reiniciamos porque esto sigue ya empeorado y nos está destruyendo a todos. Pues yo creo que vamos a trazar una línea y vamos a declararle la guerra al crimen en México.
a ver si estamos preparados para enfrentar el problema del crimen y la violencia en nuestro país. Yo vengo a comprometer todo mi poder de convocatoria, que le puedo decir a México, por favor, estén con nosotros en esa marcha en enero. Le dije yo ahorita te traigo mi corazón sangrando, deseoso de justicia, y yo quiero venirte a contratar como el abogado que eres de mi causa. Y a Julián los quiero contratar con sangre que está en mi corazón, y él aceptó ser mi abogado. Esta masacre que sufrieron me pegó profundamente, y este rostro de estos niños y estas mujeres asesinadas es el rostro de la nación. Estamos y vamos a marchar en enero, vamos a exigir una unidad nacional, vamos a exigir una política de seguridad, de paz, justicia, como la habíamos marcado y como se comprometió el presidente. Y vamos a llamar a todos, y también hacemos un llamado que entiendan que no es contra el presidente, que es a favor de la unidad, porque esta es nuestra casa, este es nuestro territorio, y todos vivimos aquí, y no podemos permitir que sigan asesinándonos como nos están asesinando, secuestrando como nos están secuestrando, desapareciendo como nos están desapareciendo. Y aquí hay una responsabilidad fuerte de la clase política y del presidente, que tiene los destinos de la nación. Yo dije, voy a caminar, y voy a caminar con los Levarón, y quien nos quiera seguir, ellos encabezarán la marcha. El rostro de estas víctimas, dice Javier Sicilia, es el rostro de todo México. Esta no es la primera vez que una iniciativa de este tipo es sugerida por el gobierno de los Estados Unidos de América. En 2011, Michael McCaul, congresista conservador de Texas, propuso la designación terrorista de 6 grupos del narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa, los Zetas y la familia michoacana. A principios de 2019, 2 congresistas republicanos enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, sugiriendo la adopción de esta medida. En la carta, los legisladores Chip Roy y Mark Green también identifican, como lo hace ahora la familia Levarón, a los cárteles de la droga como una amenaza creciente para la seguridad de los Estados Unidos. En nuestro país hay un político que ya habló de terrorismo, que no es estadounidense, que no es congresista estadounidense, es gobernador de Tamaulipas. El pasado miércoles, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, dijo que su administración está dispuesta a hacerle frente al narcoterrorismo. Es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror. Su comportamiento, pues es un comportamiento de narcoterrorismo. Es un tema muy delicado que está viendo y se tiene que actuar en consecuencia. Le respondió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Le dijo que no comparte su visión. Cristian. La secretaria de Gobernación dijo que el asunto que se vive en Tamaulipas no es político, sino de seguridad pública, para lo cual ya están apoyando tanto a gobiernos estatales como a gobiernos municipales. ¿Qué es el terrorismo? Es la denominación por medio, o más bien la dominación por medio del terror o el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. Busca presionar a los gobiernos o a la sociedad en general para imponer sus reclamos políticos. Puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones sociales o políticas, tanto de derecha como de izquierda. Este tipo de acciones incluso pueden ser llevadas a cabo por grupos poco estructurados y, sobre todo, son llevados a cabo por grupos criminales. Vamos con más noticias. Nos las cuenta Nina Cervantes. Ante los recortes de su presupuesto para el próximo año, el INE prevé hacer un reajuste de 1,000 millones de pesos para 3 rubros. Uno, para cambiar equipos obsoletos para el monitoreo de los tiempos oficiales en radio y televisión. Otro, la inversión en módulos de atención para expandir la credencial para votar. Y tercero, tiene que ver con el retraso en la contratación de consejeros y personal de las juntas locales para el proceso electoral del 2021.
En León, Guanajuato, una familia fue atacada por un comando armado en el interior de su vivienda. 3 mujeres murieron y otras 3 personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 5 años. Y como se ha vuelto lugar común en las declaraciones oficiales, los primeros reportes apuntan a un problema de drogas. Un grupo de madres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos descubrió una fosa clandestina en Tijuana. Hasta el momento han descubierto 2 cuerpos. Desde hace 2 meses, estas mujeres formaron brigadas sin el apoyo de las autoridades. Los trabajos de inspección continuarán en los próximos días, pues el terreno a revisar es muy extenso. El Senado analizará una iniciativa para modificar o incluso desaparecer el horario de verano. Durante una reunión de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, especialistas y autoridades pusieron en la mesa beneficios y afectaciones por esta medida. El Tribunal Constitucional de Perú concedió la liberación de Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial y líder opositora puesta en detención preventiva hace un año. De acuerdo con el presidente del tribunal, el jueves publicará los términos de su resolución. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es DPC y lo está viendo en Imagen Televisión. Le agradezco a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, que nos acompañe en el estudio. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de lo que todo el mundo está conversando esta mañana y que tiene que ver con esta palabra que ha saltado ya a las noticias y ha entrado de una manera cruda, cruel, pero ya nombrándola. Terrorismo. Ella es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en 30 segunditos. Soy Ileana Rodríguez Santibáñez, directora asociada del Departamento Regional de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Profesora investigadora de Derecho Internacional Público, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro COMEXI. Doctora, para empezar, ¿qué es el terrorismo? Yo creo que necesitamos ponerle definiciones a esas palabras que usamos con una facilidad, con una laxidad, ¿no? Sí, fíjate que esto es muy interesante. Existen 19 convenciones u ordenamientos internacionales que han tratado de dar las características de un tipo penal de terrorismo. Sin embargo, solamente dan los elementos para que cada estado adopte el concepto y lo acote de acuerdo a su propia problemática. Lo cual es natural, porque claro, cada país, digamos, cada gobierno tienen sus retos particulares. No, el narcotráfico en México no es el mismo que en Noruega. Por lo tanto, la capacidad de ponerle cargos jurídicos a actos terroristas, pues van a diferenciar a los actos que ocurren en Noruega a los que ocurren en México. Es correcto, no serían equiparables. Entonces, el tipo penal que en este momento mantiene, por ejemplo, el Código Penal Federal, pero en atención a estas convenciones internacionales, tiene que ver con una serie de conductas en contra del Estado que tratan de socavar la seguridad nacional. Vamos a enlistarla. Una serie de cosas que socavan la seguridad del Estado. Exacto, y que tienen intrínsecamente la intención de hacerlo vulnerable y, por supuesto, asumir alguna posición respecto a esa debilidad. Muy bien. ¿Autogobierno? Sí, puede ser que generar un autogobierno. ¿Autogobierno? ¿Qué más? ¿Violencia? Violencia, por supuesto, sería otro elemento. Digamos, miedo y terror entre la población. Sí. ¿Qué otra característica tiene el terrorismo? Serían las principales, pero ahora en esta espiral de violencia, por supuesto, pueden cometer crímenes. Finalmente, el terror es mucho más llamativo, y esto siempre ha sido en todas las concepciones de guerra, en el momento en que hay pérdidas humanas que pueden generar este temor y este miedo. No es la simple amenaza, es la ejecución de estos actos violentos que son los que se perpetran en contra del Estado y que lo hace vulnerable. Ok, vulnerable. Pienso en los hechos en Monterrey del Casino Royal. Cuando un grupo de delincuentes incendian un casino. Cierran las puertas e incendian. ¿Qué es lo que sabíamos en ese entonces? Que los dueños de ese casino no habían pagado a tiempo el derecho de piso y por eso incendian. Mueren decenas de personas encerradas en el Casino Royal en tiempos en que Nuevo León, pues un día sí y el otro también había narcobloqueos. Es decir, secuestraban camiones y los atravesaban en las avenidas. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de miedo, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de un ataque a la seguridad del Estado.
Fíjate, ¿Estamos Nacho, hablando de terrorismo que en ese ese momento yo sí califiqué a ese evento como un acto terrorista. Pero lo que se calificó en su momento por parte del Estado es que como no había un objetivo de ese crimen para obtener una ventaja política en contra del Estado, ni había un objetivo ideológico al respecto, entonces fundamentalmente eran un grupo de vulgares delincuentes infractores de la ley, criminales. Eso es lo que decían, ventaja política, que hoy está en entredicho, porque parece que sí buscan ventaja política, es decir, ponen a sus candidatos, infiltran los partidos políticos, infiltran las administraciones municipales, infiltran las administraciones estatales. Hoy sabemos que infiltran incluso al ejército. Ahí está el caso que se está investigando de un miembro del ejército, de un alto mando, León Trauitz, involucrado en la seguridad de los ductos de Pemex, que en realidad está acusado hoy de proteger a grupos delincuenciales que se dedicaban al huachicol. Y leo estas características nuevamente, doctora, y pienso en Culiacán. Pienso en un grupo criminal que se sobrepone a la autoridad, que vulnera al Estado mexicano, que aterroriza a la población en las calles, que pues genera crímenes porque hubo muertos durante esa jornada en la que supuestamente iban a detener a Ovidio Guzmán López. ¿Lo que pasó en Culiacán es terrorismo, doctora? Sí tiene un dejo de terrorismo doméstico. Cuando ellos logran combatir al Estado con la misma capacidad de fuerza que el propio ejército e incluso logran desplazarlos, a mí me parece que ya hay no solamente la ocupación de un territorio efectivo, sino una organización donde la población también respalda o ayuda para que esto ocurra. Entonces, sí empiezan a acotarse elementos que podrían incluso ser llamados como terrorismo doméstico. Sí estamos en un cambio paradigmático de situaciones en los conceptos, dada la evolución de la propia sociedad. Recordemos que incluso, por ejemplo, la Cancillería enarboló cuando este chico en un estacionamiento de Walmart prepara todo un atentado, entra a Walmart y perpetra el asesinato contra varios mexicanos ahí por temas raciales. El canciller Marcelo Ebrard dijo, eso es terrorismo. Terrorismo doméstico, y Estados Unidos en ese estado no tiene el concepto, pero a nivel federal sí lo tiene. Esto tendría que trasladarse a una corte federal para que pudiera ser acotado como terrorismo doméstico. Pero lo que quiero destacar es, sí se está aceptando la evolución de cierto tipo de problemáticas donde la intención a veces de este grupo criminal no es obtener el poder público, no es obtenerlo para sustituirlo, es simplemente que le permitan hacer lo que ha venido haciendo, y el terror es un mecanismo para obtenerlo. Tú decías algo importante aquí con lo de Culiacán y otras situaciones, en el caso del Casino Royal, etcétera. Entonces, no solamente estaríamos hablando de terrorismo doméstico, sino tendríamos que extender la situación a la corrupción de las autoridades que están involucradas o permiten que este tipo de hechos se desarrollen. Y que hacen que estos grupos defiendan sus territorios, sus autogobiernos. Es correcto. Narcoestados. Es correcto. Ahora, tenemos a un gobernador, como el gobernador de Tamaulipas, que dice, eso es terrorismo. Tenemos a una familia como los Levarón que le piden al gobierno de Donald Trump, en medio de una sucesión presidencial y en medio de las elecciones, que muy bien sabe aprovechar el cínico y tramposo de Donald Trump, que declare terrorismo en México, después de lo que pasó con los Levarón. Doctora, ¿declarar terrorismo en México es permitir que los Estados Unidos de América intervengan en nuestro territorio? No necesariamente. El que un Estado reconozca que existe terrorismo en otro lo conlleva una serie de acciones en su propio terrorismo, comenzando, por ejemplo, por el congelamiento de bienes y activos de aquellos que están bajo sospechas en su lista de estados terroristas, bajo el FTO, que es básicamente Foreign Terrorist Organization, y que tiene que ver con una sección de su ley de nacionalidad e inmigración, es decir, son temas vinculados. Si yo te declaro a ti terrorista, voy a tener cuidado con la extensión, por ejemplo, de visados en el momento que ingresen mexicanos a su territorio bajo la aplicación de esta ley. Entonces, esto también es importante. Esas son medidas que toman desde el gobierno de Estados Unidos que tienen que ver con su territorio. Pero que tienen, sí, desde su territorio, pero que sí, sin duda, tendrían un impacto para nosotros, simplemente temas de grado de inversión.
¿Quién querría invertir en un Estado que es reconocido por la potencia económica en este momento, Estados Unidos, que nos declara como terroristas? Entonces, ese es el asunto. En el contexto en el que hay recesión, en el contexto donde no estamos creciendo económicamente, pues al gobierno de México no le interesa declarar terrorismo porque se cae la inversión. No solamente eso. El que uno de los Estado factores, pues, digamos, una de las declare miradas. que es terrorismo también habla de la debilidad del propio Estado y sus instituciones. Entonces, el Estado mexicano no podría aceptar eso, porque sí está dando combate desde hace décadas contra el crimen organizado. Pero el que otro Estado nos declare terroristas, a la vista de la comunidad internacional, genera una percepción muy negativa respecto al entorno de inversión. Y por supuesto que ese es un tema. El otro respecto al tema de inseguridad. El tema de turismo finalmente es parte de la balanza comercial. ¿Quiénes van a estar queriendo venir a un Estado donde existe terrorismo? Entonces, a mí me parece que el tema sí es delicado. Creo y estoy convencida que los Levarón lo están haciendo también como una forma de presión para que puedan ser investigados los crímenes que padeció su comunidad. Este es un tema. ¿Qué tiene que ver con la, con la vulnerabilidad del Estado y la y ineficiencia desde el punto de las vista instituciones de de Estados justicia? Unidos, en la aplicación de su ley, ellos podrían decir, lo declaro terrorista, no solamente porque socavan al Estado, sino porque están vulnerando los derechos de mis connacionales en otro territorio. Pero todo esto ocurre desde el escenario estadounidense. No es que vayan a penetrar a nuestro territorio y que al rato nos van a invadir aquí los de la DEA o del FBI. No, estos son programas regulares donde tiene que haber el consenso del Estado que permite estas investigaciones dentro de su propio territorio. No es como que va a haber una invasión, eso ya está prohibido por el derecho internacional. Ahora, doctora, ¿usted cree que debamos declarar que hay terrorismo en México, a pesar de todas estas implicaciones? Lo digo por lo que llevamos viviendo no solamente de años, sino de décadas. Lo digo por las voces de las víctimas, lo digo por, efectivamente, la vulnerabilidad de las instituciones de justicia, por los niveles de impunidad. Bueno, estamos viendo una transformación de los tipos penales, sí. Pero declararlo como terrorismo, como lo que ocurría, por ejemplo, y ocurre con la fragmentación que produjo Al-Qaeda, Al-Shabaab en Somalia y otras agrupaciones criminales, no lo creo. Pero recordemos, Nacho, que por ejemplo, cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Estados Unidos inmediatamente las calificó como terroristas. Y eso fue con Bill Clinton. Luego con George W. Bush las declaró como narcoterroristas. Entonces siempre ha habido el acompañamiento de esa posibilidad. Yo lo que te diría es que hoy día los grupos criminales están exacerbados, pero que sí también hay una deficiencia de la seguridad por parte del Estado mexicano, donde evidentemente debe haber una colusión o corrupción para que estos hechos se cometan. En este momento yo todavía no le daría el calificativo de terrorismo a estos grupos criminales, que además no es una situación generalizada en el país. Es decir, hay estados donde se ha incrementado la problemática y los estamos observando con esa capacidad terrorífica. Pero eso no quiere decir que prevalezca en todo el territorio mexicano. Bueno, ¿habrá que declarar entonces terrorismo en puntos focalizados? Pues eso sería todavía ir delimitando más y creo que sería mucho más justo antes que decir México es un estado donde existe el terrorismo. Me parece que sería un poco peligroso hacer esa adjetivización. Bueno, pues vamos a estar pendientes de este asunto de cómo evoluciona. Doctora, por lo pronto le agradezco muchísimo la luz y gracias por habernos explicado estos conceptos y poner en contexto la discusión que estará apareciendo en las noticias. Sí, y no se olviden, la visión global siempre es importante, el Estado no está solo, hay un mundo. Vamos con más noticias, las cuenta Nina Cervantes. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan para la creación de la infraestructura en el país, básicamente con inversión privada. En nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento. En Chiapas, en el marco internacional de la eliminación de violencia contra la mujer, cientos de mujeres se manifestaron pacíficamente en San Cristóbal de las Casas y en otras ciudades de la entidad. Las mujeres criticaron la postura de las autoridades ante las crecientes cifras de delitos cometidos por razones de género.
En la Cámara de Diputados se aprobará este martes un nuevo tipo de violencia digital para castigar la difusión de fotos, videos u otro material de cualquier persona, pero sobre todo de las mujeres, que son quienes sufren más este tipo de violencia. La propuesta también define como violencia digital los actos de acoso, hostigamiento, amenazas e insultos. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de Eduardo Clemente N., alias El Bandido, presunto líder del grupo delictivo La Unión. Eduardo Clemente N. es señalado por asumir la distribución de drogas y llevar a cabo extorsiones a bares y centros nocturnos de la Ciudad de México. La temporada navideña comenzó formalmente en la Casa Blanca. La primera dama Melania Trump recibió el enorme árbol que adornará la residencia presidencial con motivo de las fiestas decembrinas. Se trata de un abeto Douglas de 5 metros de alto que fue cultivado en Pitman, Pensilvania. Como lo marca la tradición, el árbol fue entregado a la primera dama de Estados Unidos antes de la cena del Día de Acción de Gracias, la cual se celebrará el próximo jueves 28 de noviembre. Así llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sale el Sol. Compañeros, buen día. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.